En este episodio hablaremos de la descomposición vectorial. ¿En qué consiste? Consiste en descomponer al vector original, es decir, en sus proyecciones, en el eje de las X y también en el eje de las Y. Vamos a ejemplificarlo para poder conocerlo de mejor manera al procedimiento. Tenemos entonces un plano cartesiano. En este plano cartesiano trazamos un vector y vamos a descomponerlo. Como habíamos dicho al principio, se descompone tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Vamos a trazar líneas paralelas que coincidan con su punto final o con el sentido o flechita del vector. Paralela al eje de las X en este punto y también paralela al eje vertical o eje de las Y aquí. Lo hemos descompuesto entonces a este vector en dos coordenadas. ¿Qué sería? Como el vector se llama A, entonces tendríamos AX, porque es paralela al eje de las X, y luego en el eje vertical tendríamos AY, porque es paralela al eje vertical o al eje de las Y. Muy bien, sabemos entonces que aquí está la dirección del vector. Para encontrar el resultado de la descomposición de estas componentes, haremos uso de las funciones trigonométricas seno y coseno. La función trigonométrica coseno es de vital importancia para el eje de las X y la función seno para el eje de las Y. Entonces, obtendríamos cada una de las componentes de esta manera. La primera componente, que sería AX en el plano horizontal, sería igual que A, que sería la magnitud del vector, multiplicado por el coseno del ángulo. Y luego, para la componente AY, tendríamos lo siguiente. A, que sería la magnitud del vector, por el seno del ángulo. Aplicamos la fórmula que habíamos anotado para la componente AX. AX sería igual que A, en nuestro caso, A equivale a 4 unidades, multiplicado por el coseno del ángulo. En nuestro caso, en lugar de ángulo, vamos ya a reemplazar con el valor que habíamos colocado al principio. Tendríamos entonces AX es igual que 5,28. De igual manera, aplicamos la fórmula para la segunda componente en Y. AY es igual que, en lugar de A, colocamos la magnitud del vector, 4, por la función trigonométrica seno, multiplicado por el ángulo o la dirección del vector. Y tendríamos lo siguiente. Realizamos las operaciones en nuestra calculadora y obtenemos el resultado, 2,25. Este sería el valor en el componente en X y en el componente en Y. Muchas gracias.